Es muy frecuente que en documentales se dé la oportunidad a gente importante, gente que tiene mucha importancia a nivel mundial, para que dé su opinión con respecto a ciertas cosas. Y algunas de esas cosas tienen que ver con la Biblia. Y juntamente con esto, un hombre tremendamente ilustrado, con dos doctorados de una de las más prestigiosas universidades del mundo, respondía diciendo, abro comillas, tomando en cuenta que el diablo como persona no existe, como cree la gente, sino que el diablo es un concepto, un nombre para referirse a la maldad del ser humano. Es decir, el diablo solo es un nombre para personificar la maldad, pero de ningún modo es una persona inteligente como nosotros los seres humanos. Cierro de comillas. Esto que usted acaba de oír fue dicho por una persona tremendamente importante. Muchas veces he escuchado yo esto mismo en diversas formas, en la boca de prestigiosos hombres y mujeres que ostentan una importancia social, política a nivel mundial, incluso que traspasa las generaciones. Y como dice el dicho, aquel muy antiguo, si se repite una mentira muchas veces, se convierte en verdad. La mayoría de la gente no cree en la existencia del diablo y usa su nombre como ese concepto para personificar la maldad propia del ser humano en general. Lo que no es raro, porque si no creen en Dios, pues el mundo también toma a Dios como una personificación del bien y no creen en Él como una persona como realmente es. Así que no es extraño que un sacerdote católico, por ejemplo, diga o piense lo mismo, porque tomamos en cuenta que menos del 1% de los sacerdotes leen la Biblia y mucho menos del 1% la estudian. Pero el hombre que acaba de decir estas palabras que yo le acabo de contar, él se confiesa como protestante y bautista. He ahí lo horroroso de esta situación. Imagínese usted, un protestante, es decir, un evangélico, bautista, cómo hoy lamentablemente nos olvidamos que vivimos en un tiempo en que fue profetizado por el propio Jesús, diciendo que en los tiempos finales, poco antes de su aparición en los cielos, para resucitar y arrebatar a sus seguidores, el amor por Jesús, es decir, el caminar por la vida viviendo como dice la Biblia y predicando el Evangelio de Jesús, se enfriaría, es decir, muchos dejarán de poner por obra la palabra de Dios. Y eso significa que se enfría el amor por Dios. Y esto está escrito. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 15, verso 10, donde dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese bien, aquí es Jesucristo el que está hablando estas palabras. Si guardares mis mandamientos, guardar aquí es ponerlos por obra, vivirlos y predicarlos.
Haciendo eso, tú estás demostrando el amor a Jesús y permanecéis en amor con Él, así como Él permanece con el Padre. Y más abajo, en Mateo 24:12, dice el otro extremo de la situación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto quiere decir que aquel hombre que dijo esa frase y que después dijo que era un protestante bautista, no tiene amor por Jesús y se ha llenado de maldad. No importa que él se confiese bautista o evangélico, son los frutos que él tiene los que reflejan lo que él es. Como estos no caminan conforme a la Biblia, solo se guían por las enseñanzas de hombres y de demonios, porque no tienen dentro de ellos al Espíritu Santo. Y la Biblia llama a esas personas sensuales, porque se guían por sus deseos carnales, por los apetitos del cuerpo. Esta situación está generada, está inventada estratégicamente por una persona que el mundo cree que no existe y que es Lucifer, Satanás, el maligno. Y si tú no lo puedes ver, pero sí puedes ver los resultados de su trabajo. Y el resultado de su trabajo acabamos de verlo en este pequeño ejemplo de que un hombre que se cree él, un bautista, protestante o evangélico, que está más engañado que cree él. Él cree que es un cristiano y está negando lo que Jesús enseñó. ¿Qué clase de cristiano? La Biblia nos advierte de esto desde ya hace casi 2000 años. Si vamos al libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 18 y el 19, dice así: los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Ahora, esta gente, estos sensuales, quieran o no quieran, están trabajando para Lucifer. Lo reconozcan o no lo reconozcan, lo sepan o lo ignoren, pero la verdad triste es que ellos son ministros de Lucifer, ya sea que lo sepan o no lo sepan. Esto demuestra el trabajo que el maligno hace en este mundo. Esto demuestra la forma que tiene de actuar Lucifer para engañar a una persona de tal manera de que esa persona se cree cristiano y anda por la vida por ahí llamando a Jesús mentiroso. Porque si tú te dices cristiano y niegas lo que Jesús ha afirmado, lo estás llamando mentiroso. Y si Jesús es mentiroso, entonces es pecador. Y si es pecador, entonces no es Dios. ¿Te das cuenta? Una cosa lleva a la otra.
Por ejemplo, hay hermanos nuevos que preguntan con mucha frecuencia por este tipo de personas que dicen ser, pero con su forma de ser demuestran claramente que no son seguidores de Jesús. Los bautistas, por ejemplo, tienen una buena doctrina, una buena enseñanza. Tienen estudios bíblicos muy buenos, muy profundos. Pero ellos no están ajenos a que dentro de ellos existan estos sensuales, y en todas partes los hay. Lucifer se ha encargado de meter a esa gente dentro de las congregaciones para desviar a los que están en el camino correcto, engañándolos a ellos y tratando de engañar a los demás a través de ellos. La Biblia enseña la existencia del diablo y no deja dudas al respecto, pues el mismo Señor fue tomado en su cuerpo físico y trasladado de un lugar a otro por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Tome en cuenta usted que Jesús tenía un cuerpo igual que el que tiene usted y que el que tengo yo, con la misma fragilidad. ¿Me entiende usted? Y ese cuerpo fue tomado por Lucifer y trasladó a Jesús del desierto y lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, en la parte más alta, para proceder a tentarle. Veamos esto en la Biblia. Esto está en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 5, donde dice así, y leo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, la tentación del diablo fue real. Oye, pero si hasta los impíos y pecadores saben lo que dice la Biblia respecto de estas tentaciones, aunque no lo entiendan del todo. Esta lucha espiritual entre Jesús y el diablo muestra un diálogo fluido y centralizado en la palabra de Dios. Pero por más que el diablo intentó de todo, incluso hizo uso de la misma Biblia, torciendo versículos de la enseñanza, pero no pudo con el Señor. Dejando a Jesús, el Lucifer se marcha avergonzado, pero esperando el tiempo oportuno para volver nuevamente a otro ataque. Vemos que el diálogo, Jesús no estaba loco. Si el diablo no existiera, ¿con quién luchó Jesús? ¿Con quién habló Jesús? Si el diablo no existe. ¿Quién fue el que tomó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo? Si el diablo no existe. La forma de actuar de Lucifer demuestra su alta inteligencia. Lucifer es tan inteligente que hoy, en este instante, tiene cientos, tiene miles, y yo me atrevería a decir millones de pastores que están trabajando para él. Eso te demuestra a ti lo inteligente que es Satanás. Es un ser espiritual que existe antes de que el ser humano existiera, y que el Señor enfrentó
en su cuerpo humano en lo que respecta a las tentaciones. Y esto quedó escrito para nuestra enseñanza y aprendizaje, por supuesto. Jesús enseñó cómo el diablo trabaja en el mundo. ¿Para qué se iba a molestar Jesús en hablar de un ser que no existe? Oye, si Lucifer no existiera, entonces Jesús estaba loco, hablando de alguien que no existe. O era un mentiroso, como dije anteriormente. Y Jesús no es ni loco ni mentiroso, porque Jesús es Dios. Ahora, el trabajo del diablo es echar por tierra todas las enseñanzas de Jesucristo. Como podemos ver en las parábolas, por ejemplo, del sembrador, donde Lucifer es el que siembra sus propios hijos en el mundo, según lo enseña Jesucristo mismo. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Y voy a estar leyendo el verso 37, 38 y 39. Aquí está Jesucristo hablando. Respondiendo, el Señor dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí el Señor está dando una explicación de una parábola que Él había dicho cuando salía aquel hombre y tiraba la semilla por el campo, ¿cierto? Y sembraba el campo, y resulta que después le avisan que la semilla no estaba buena porque tenía cizaña. ¿Se acuerdan? Y van a decirle al Señor que la semilla que había sembrado no estaba buena porque tenía cizaña. Y si querían que sacaran la cizaña. Y el Señor les decía que no, porque sacando la cizaña podrían sacar la semilla buena del trigo. Y que dejaran crecer lo uno con lo otro, y después al final de la siega iba a separar la cizaña del trigo. Aquí el Señor está hablando. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Que es Jesús, el Evangelio. Y que también el diablo siembra también su semilla. ¿Te das cuenta? El diablo toma seres humanos para él, para que le trabajen. Algunos, por cierto, van a quedarse con él. Hay otros que, gracias a Dios, se van a convertir al Señor y van a dejar de ser hijos del demonio. Pero aquí el Señor está enseñando un trabajo de Lucifer. Aquí tú puedes ver el trabajo que Satán hace sobre el mundo. Es real. No es un libro de cuentos. También el Señor enseñó que Lucifer trabaja sacando la palabra de Dios que fue predicada en el corazón de la gente. Y así logra su objetivo. ¿Cuál es este? Que la gente no se salve y siga perdida. Que la gente no se entere de que puede ser salva. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 12, donde dice: y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra
para que no crean y se salven. Aquí el Señor está advirtiéndole a la gente que mientras uno predica, mientras una persona enseñe el Evangelio de Jesucristo, Lucifer va a estar enviando a sus demonios, a sus espíritus inmundos, para quitar de la persona que está escuchando la palabra de Dios, distraerla con algún problema, distraerla con algún vicio, distraerla de cualquier forma, para que esa persona se olvide de lo que acaba de escuchar y siga perdida. ¿Te das cuenta tú la importancia que el Señor le da? No es lo mismo lo que dicen algunos por ahí. No es un concepto. Lucifer no es una palabra, es un ser espiritual que es más inteligente que tú y que yo, que tiene miles de años de vida y que tiene poder. Ahora, pero Lucifer no solo saca la palabra de Dios de la mente de los hombres. El maligno tiene la capacidad también de introducir palabras y enseñanzas torcidas de forma muy sutil y disfrazada bajo un manto de una misericordia bondadosa y falsa, por supuesto. Aquí en la Biblia tenemos un ejemplo de esto. Y es un ejemplo bastante claro. ¿Eh? Por ejemplo, Pedro fue víctima de Lucifer cuando éste le inyectó una idea que parecía a Pedro buena. Cuando Jesús iba a Jerusalén y Pedro trata de evitar que él vaya a Jerusalén. Vamos a Mateo, el capítulo 16, vamos a leer el verso 22, 23 y 24, donde dice: entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí vemos cómo el Señor reprendió a Pedro, pero fíjese bien la forma particular de hacerlo. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Pedro no era Satanás. Pedro no le pertenecía a Satanás. Le pertenecía a Jesús. Jesús sabía que Pedro lo iba a aceptar como su Señor y iba a terminar viviendo con él en el cielo. Así que no le llamó Satanás a él. Quítate delante de mí, Satanás. Era Satanás el que le había puesto a Pedro ese brillante pensamiento de salvar a su Señor de ir a la cruz, de que ya lo iban a matar. ¿Cómo puede ser posible que vayas a dejar que a tu maestro lo maten? Tienes que hacer algo. ¿Ah? Suena bonito, suena piadoso, pero es un pensamiento del diablo. ¿Te das cuenta, no? El maligno o sus demonios pueden afligir o hacer opresión en un discípulo de Jesús. Claro que sí.
Ya lo vimos en el caso de Pedro. Pero no poseerlo, porque Pedro le pertenece al Señor. ¿Te das cuenta? Nosotros le pertenecemos al Señor y tenemos su Espíritu Santo, así que no nos puede poseer, pero sí nos puede afligir, sí puede hacer opresión sobre nosotros. Y si tú dejas, y si tú no resistes, puede terminar pasándote quizás qué cosa, pero no te puede poseer, porque tú tienes el Espíritu Santo. Tienes que tú darle la entrada. Ahora, si el supuesto discípulo no está convertido a Jesús de verdad, porque no practica las enseñanzas de Jesús, o solo cuando el Señor lo permita, puede entrar en él y usar a esta persona a su antojo, como podemos ver en el caso de Judas, porque Judas Iscariote no era de Dios. Jesús sabía que Judas no se iba a convertir a Jesucristo, porque Jesús es Dios. Pero aún así lo protegió por un tiempo, para que el diablo no lo tocara, no lo poseyera. Pero Lucifer hizo aflicción sobre Judas. Lucifer puso opresión sobre Judas y al final terminó, por supuesto, poseyéndolo. En el momento en que el Señor quitó esa protección porque ya era tiempo para que Judas volviera a los brazos de su dueño, que era Lucifer. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos ahí el trabajo y que lo hace muy cerca del Señor. Así que no te extraña a ti de que pueda atacar a tu pastor o a tu obispo o a tu evangelista, porque precisamente si haces caer a un pastor, puedes terminar desviando a toda esa gente que está ahí, que mucha gente lamentablemente dice amén a cosas que a veces no debería decir amén. Así que vemos que Satanás se apoderó de Judas. Esto en Lucas 22:3 lo dice claramente. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Te das cuenta? En ese momento en el que entró, Judas procedió a hacer todas las ideas que Lucifer le había metido en la cabeza con posterioridad, digo, con anterioridad a ese momento. Él había pensado todo lo que después hizo. Primero lo pensaba, pero no lo hacía. ¿Cuándo lo hizo? Cuando ya Satanás se apoderó de él. Si el maligno no existiera, Judas había entregado a Jesús. Si el maligno no existiera, ¿a qué vino Jesús a la tierra entonces? ¿A salvarnos de qué? Porque si el diablo no existe, entonces tampoco existe el infierno. Y si no existe el infierno, entonces Jesús no es Dios porque mintió. Y no existen los ángeles, tampoco los espíritus.
¿Te das cuenta que una cosa lleva a la otra? Tú solo niegas una parte, pero no te das cuenta que al negar esa parte estás negando todo lo que viene detrás de esa parte, que es parte de esa misma parte. Suena enredado, pero así es. Si el maligno fuera un concepto, la Biblia diría que Judas adoptó la idea o el concepto, pero claramente dice que Satanás, una persona, entra en Judas, otra persona. A los dos le da un nombre propio, por lo cual son dos personas, Satanás y Judas. La Biblia enseña cómo el maligno no solo tiene a sus ángeles caídos, a los demonios y a los espíritus inmundos, pues él también tiene a personas que le pertenecen, como podemos ver el caso de Judas. Hoy que han pasado 2000 años y nosotros ya podemos saber que Judas le pertenecía al diablo, pero en aquel tiempo nadie sabía que Judas le pertenecía a Lucifer, solamente Jesús, porque Jesús era Dios. Pero hoy existen innumerables personas que son usadas por el maligno y muchos de ellos se van a convertir a Cristo. Pero hay otros muchos, lamentablemente mucho más que muchos, que son usados por el maligno y que son del maligno. Y nunca van a recibir a Jesucristo. Aunque el Señor le haga un milagro del porte de un elefante delante de ellos, no. Como ocurrió con los fariseos. Los fariseos vieron cómo el Señor sanó a un ciego de nacimiento, no lo creyeron. Vieron cómo Jesús había sanado a un montón de gente, tampoco lo creyeron. Levantó a Lázaro de la muerte después de 4 días y aún así tampoco le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos eran del diablo. Nunca se iban a convertir. Así que Lucifer existe. Es un ser espiritual e inteligente. Y tiene poder. Mire, si vemos al libro de los Hechos, ya aquí vemos en este tiempo ya la iglesia estaba activando, ya se estaba esparciendo el evangelio por todas partes. Estamos en el capítulo 13, verso 7 en adelante hasta el 10, y dice así: que estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar al procónsul para que no escuchara la palabra, para que no escuchara el evangelio. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en este hombre, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Te das cuenta? Aquí Lucifer, o uno de sus demonios, estaba usando a este hombre, Elimas, el mago, que más adelante se dice que es el primero que se resiste a la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, y quedó plasmado aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos. ¿Te das cuenta? Cómo el demonio quería apartar
a ese procónsul, una persona que tenía un puesto de importancia en el gobierno, para que no escuchara el Evangelio, para que no se convirtiera. Y Pablo lo reprendió. Le dijo que era hijo del engaño e hijo del diablo. Entonces vemos que Lucifer tiene a su gente. Lucifer también tiene a su evangelio. Sí, pues Lucifer tiene sus religiones. Sí, pues las enseñanzas de Jesús tienen que tener el primer lugar en cada creyente, como lo podemos ver en la persona de Pablo. En el texto que citamos anteriormente, Pablo creía en el diablo y sabía la forma en que éste trabajaba. Sabía que era una persona y luchó con él y con sus demonios a lo largo de todo su largo ministerio. ¿Acaso Pablo también estaba loco? ¿También andaba mintiendo Pablo? No, pues. Nuestro manual de vida, que llamamos la Biblia, enseña que existen personas que son hijos del diablo. Es más, enseña a identificarlos fácilmente. Solo leamos Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, donde dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos a Juan. También está hablando de Lucifer. Y está enseñando que todo aquel que no hace justicia, es decir, que no vive conforme a lo que dice la Biblia, la justicia de la Biblia, a eso se está refiriendo, y que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Y si tú no eres de Dios, eres del diablo. Porque aquí hay dos lados nomás, de Dios y del diablo. No hay más. Dos lugares, salvación y perdición. Hacer justicia, como dije anteriormente, es poner por obra la palabra de Dios, vivir conforme a lo que Dios dice y predicar y enseñar lo que Dios dice que hay que enseñar. Ahora, ¿cómo lo sé yo? Bueno, recordemos el momento cuando Jesús viene a Juan, el que sumerge en agua, conocidos por nosotros como Juan el Bautista. La traducción dice Juan el que sumerge en agua, porque eso significa bautismo, sumergir en agua. Juan el Bautista significa Juan el que sumerge en agua. Cuando Jesús viene a Juan para que éste lo bautice, Juan se niega. Le dice a Jesús lo siguiente. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Jesús se sometió a la palabra del Padre. Por eso se preocupó de hacer la justicia. Lo mismo debemos hacer nosotros, someternos al Señor Jesús. ¿A través de qué? De su palabra, no de una religión. Las religiones son un grupo de gente que se une para adorar a Dios como ellos quieren adorar.
Los cristianos son un grupo de gente que se unen para adorar a Dios como Dios quiere que le adoren, en espíritu y en verdad, o sea, espiritualmente y con la Biblia. De esta forma estaremos en condiciones de resistir las acechanzas del maligno, que constantemente se estará durante toda nuestra vida en esta tierra hostigándonos, va a estar siguiéndonos, tratando de buscar nuestro lugar débil para poder hacernos caer. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huyad de vosotros. Aquí tenemos a otra persona que está hablando del diablo. ¿También está loca? O sea que toda la gente está loca aquí porque está hablando de un ser que no existe. La Biblia enseña que el diablo se mueve en la tierra y en el segundo cielo. Incluso tiene acceso para acusar a los creyentes cuando caen en pecados que él mismo puso delante del hombre. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos a leer del verso 12. Del capítulo 12, del verso 7 hasta el 10. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ese dragón es Lucifer. Pero no prevalecieron, ni se halló ya más lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es de maldito el diablo. Te tienta, te hostiga, te persigue, te oprime para que tú caigas en un pecado y después corre a acusarte con Dios. Pensando el pobre y triste imbécil que uno se va a dejar vencer por él. Porque uno podrá caer en pecado, pero uno tiene la completa seguridad de que Dios está ahí al lado de uno, no para ponernos el pie encima, sino que para perdonarnos cuando nosotros le pidamos perdón. Así que, ¿de dónde sacó ese hombre supuestamente bautista que el diablo no existe? Pero si este se aparece por todo el mundo, inventando sectas, inventando religiones, se disfraza de ángel, de virgen, se disfraza de Dios o de diosa, y últimamente se está disfrazando de extraterrestre, tal cual como lo dice la Biblia. Vamos al libro a la carta de 2 Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está hablando de esos ministros de justicia que se disfrazan de evangélicos. Se disfrazan de evangélicos y hacen todo lo posible por llegar a ser pastores, obispos, pero son del diablo. Lucifer los puso ahí. Todo discípulo de Jesús sabe que existe el maligno porque se enfrentan casi a diario a sus trabas, a sus engaños, como lo podemos verificar justamente en la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros,
Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo estaba consciente de la guerra espiritual en la que está inverso el mundo. Por lo que podemos deducir que todo ser humano que tenga el título que tenga, teólogo, pastor, sacerdote, obispo, etc., y tenga la desfachatez de decir que no existe el diablo, está tremendamente equivocado y le pertenece al maligno. Sí, el maligno es el que está a cargo del mundo y el sistema de vida que conocemos. Vamos al Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, lo dice bien claro. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Iglesia de Jesús se preocupó siempre de tener pastores que tuvieran un manejo de la Sagrada Escritura. No cualquiera era pastor y además tenía que tener una vida que reflejara su plena obediencia a la Biblia. Todo este cuidado era para no caer en el descrédito y no desconocían las múltiples y mentiras y engaños de Satanás. Y todo esto está debidamente reflejado en la Escritura. Solo basta con leerlo. Ni siquiera hay que ser un experto ni un teólogo para entender esto. Mire, primera de Timoteo 3:6 y 7 dice, hablando de gente que quiera ser pastor o obispo, dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. Neófito es un recién convertido, una persona que no tiene la experiencia. No puede ser pastor ni obispo porque le va a pasar eso. Va a caer en descrédito y Satanás lo va a agarrar y puede terminar esa congregación dispersa por todos lados. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Siempre se tiene presente los ataques del maligno. Siempre, hermano, siempre cuando usted quiere hacer algo que tiene que ver con Dios, cuando usted quiere hacer algo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo y encuentra estorbo, ya sea por una persona o por algún caso en específico, siempre está detrás un demonio, un espíritu inmundo o el mismo Satanás. La palabra de este hombre, tremendamente ilustrado, del que hablé al principio, demuestra que su total ignorancia en la Biblia. Me extraña, pues debió informarse primero de enseñar la Biblia antes de dar su opinión o decir algo al respecto. Porque si usted dice que está equivocado, él inmediatamente saca sus doctorados y saca sus prestigiosos currículum que tiene en la universidad tanto, tal o cual. Pero ¿de qué le van a servir esos titulitos cuando se vaya al infierno? A Dios no le interesan tus títulos. Oye, y al diablo tampoco. Por último, todos sabemos que pronto aparecerá el anticristo y que este es un hombre que gobernará al mundo entero bajo el poder del diablo. Y tendrá un falso profeta que hará señales y prodigios, sanará enfermedades a miles, tal vez millones de personas, sanará. Y cuando el Señor Jesús baje al planeta,
Con solo su palabra matará a ese anticristo y al falso profeta, y los echará en el lago de fuego y azufre. Serán los dos primeros que caerán en el lago de fuego y azufre. Hoy no hay nadie todavía ahí. A este mismo lago Jesús echará a Lucifer, ese que dicen que no existe, y lo echará al final, después del juicio final, ahí lo echará al lago de fuego y azufre. Preguntas para el que no cree en el diablo. ¿Cómo se puede echar un concepto a un lago de fuego y que se quede en ese lugar por toda la eternidad? Me pregunto yo. Usted, amigo o hermano, ¿cómo calificaría a este hombre? Supuestamente bautista, dijo que era bautista, protestante o evangélico. Si su respuesta es que es un hijo del diablo, usted no se equivoca. Y no es un insulto al decirlo, es bíblico, pues Jesús lo dijo y Pablo también lo dijo. Además está escrito, así que nadie puede venir a decir que está mal decir que tal persona le pertenece al diablo. Sobre todo, una persona que se supone que es un letrado, un tipo inteligente y que se supone que es cristiano, se supone que es un evangélico. O sea, el tipo no lee la Biblia entonces. ¿Y quién no lee la Biblia? Una persona que no es cristiana. Una persona que no es cristiana. ¿Te das cuenta? No quise tomar los versos que siempre se usan para referirse al diablo cuando cayó del cielo y todo eso, porque ya hay hartas predicaciones con respecto a eso. Quise hacer un poquito algo más distinto en demostrar, así como nosotros no vemos el viento, pero vemos lo que el viento hace, con el diablo es lo mismo. No lo vemos al diablo, pero vemos lo que él hace en el mundo. Hoy en día hemos visto cómo en muchos países de Latinoamérica hay violencia. Vemos que se están quemando iglesias, ya sean evangélicas o católicas, pero voy al concepto. Están atacando a toda la gente que cree en Dios. De hecho, se dice por ahí, no sé si será real, que hay gobiernos que quieren y están preparando leyes para atacar todo lo que tenga que ver con Jesús. Van a sacar leyes para evitar que las personas se reúnan a hablar de Jesús. ¿No se ha dado cuenta usted cómo están atacando últimamente a la familia? ¿Quién creó la familia? ¿La creó Dios? Están eh, queriendo que en todos los países tengan aborto libre y gratis. ¿A quién le interesa que haya aborto? ¿A Satanás? ¿Te das cuenta? Están los gobiernos tratando de que los países se conviertan en narcopaíses. ¿De dónde crees tú que viene esa enseñanza? De Lucifer. Hay gobiernos que no hayan cómo hacer para poder legalizar la pedofilia. Y están sacando leyes para legalizar la pedofilia. ¿De dónde cree usted que viene eso? De Lucifer. Solo mire usted el mundo y verá que no hay dudas que el diablo existe. Hoy he escuchado programas de
patriotas, de políticos que hablan del asunto político que tiene el país, y son gente que no son convertida a Cristo. Muchos de ellos son católicos, hay otros que son ateos, pero ellos mismos dicen que esto que está ocurriendo en Latinoamérica, lo que los gobiernos están haciendo, este nuevo orden que están inventando, es diabólico. Ellos mismos lo perciben. Y me extraña que hayan evangélicos que no lo perciban. Espero que este estudio les sirva para que se meta en la Biblia, estudie la Biblia. Mire, si no quiere estudiar, bueno, escuche estudios como este. Pónganlos en su teléfono mientras trabaja, o cuando esté sentado, vaya en algún medio de locomoción. Escuchando este tipo de estudios, estas prédicas o estudios bíblicos, usted va aprendiendo. Yo aprendí así, y por supuesto con la gracia de Dios. Y le entrego esta información a usted para que usted la escuche y se entere. Y nos estaremos encontrando en otra oportunidad y espero que el Señor les bendiga en grande manera.